En la primera lectura, Dios nos hace ver de manera muy clara que en la historia nada acontece independientemente de Él. Le escuchamos. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tome de la mano derecha, para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre, te di un título insignia, sin que tú me conocieras. Soy el Señor y no hay otro. No hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente, que no hay nada más fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Digan entre las naciones, el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Aclamen la gloria y el poder del Señor. En la segunda lectura, San Pablo nos dice que para que la proclamación de la buena noticia sea efectiva, debe ser hecha con la fuerza del Espíritu y una convicción profunda. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los recordamos en nuestras oraciones. Y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, como ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que le hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. ¿Es palabra de Dios? Te alabamos, Señor. Jesús nos expresa que la Iglesia, iluminada por el Espíritu, es la que debe definir lo que es de Dios, debiendo nosotros ser fieles a lo que Él pertenece. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Ustedes brillan como rayos de luz en el mundo, mostrando la palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya,
El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César, sí o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién es esa figura y esa inscripción? Les respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Para entender el Evangelio de este domingo es imprescindible que nos aproximemos a la realidad histórica y política de Israel en aquel tiempo. Si hemos prestado atención al comienzo del Evangelio, los que se acercan a Jesús son fariseos y herodianos. Son dos grupos religiosos que tienen su posición política frente al Imperio Romano, que es el que domina políticamente, militarmente y económicamente la Palestina de aquel tiempo. Y en torno a ese tema va a girar la pregunta famosa que está presente en todas las culturas: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos eran, usando una terminología moderna, nacionalistas. Es decir, rechazaban de plano la ocupación militar de Roma. Querían la independencia. Y si conocemos la historia, en torno al año 66, esta postura antiimperialista, nacionalista de ultranza va a triunfar y va a provocar una revuelta muy sangrienta que va a ser sofocada en torno al año 70, cuando se destruye el templo de Jerusalén, cumpliendo la profecía de Jesús: de este templo no quedará piedra sobre piedra. Entonces fueron a entrevistar a Jesús estos nacionalistas a ultranza, y los herodianos. Herodes era el rey puesto por Roma, que aceptaban el dominio de los romanos a cambio de algunas monedas y de algún pedacito del poder. Así las cosas, se acercan a Jesús y le hacen toda esta introducción lisonjera. Maestro, sabemos que sos sincero, que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, bla, 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 bla. Dinos, ¿tenemos que pagar el impuesto al César, sí o no? La pregunta esconde una trampa. Porque si Jesús dice que sí se debe pagar, se pone en contra de los fariseos, que son nacionalistas a ultranza y que no aceptan el dominio de los romanos. Si dice que no,
se pone en contra de los herodianos que aceptan el poder romano, y por lo tanto Jesús puede ser acusado de un sedicioso, de ser un sedicioso, de provocar la sedición, que será de alguna manera la acusación que van a presentar frente al procurador romano. En efecto, si uno mira jóvenes y no tan jóvenes, en lo alto de la cruz está la sentencia de muerte que los romanos usaban como proceso judicial, bastante irregular, pero tenían que ponerlo. El condenado a muerte llevaba hacia el lugar de la condena ese letrero, o lo llevaba alguien del poder judicial, diríamos en términos modernos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Hay una cierta connotación política en esa acusación. Bien, Jesús sabe que le están poniendo una trampa. Si dice que sí, ya lo hemos dicho, se pone en contra de un grupo; si dice que no, se pone en contra de otro grupo. Jesús con gran sabiduría les dice: bueno, muéstrenme una moneda. Y si ellos, tanto fariseos como herodianos, tienen monedas del imperio, quiere decir que tácitamente han aceptado que el imperio es la autoridad política y militar de Palestina. Cuando le muestran la moneda, obviamente la moneda tiene la cara del César, Tiberio. Del otro lado está Livia, su esposa. ¿Qué hay en la cara de la moneda y la cara del César? Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Obviamente la frase puede ser interpretada de muchas maneras. La mejor manera es interpretarla a la luz de las Escrituras. En aquel tiempo, en el tiempo de Isaías, el rey Ciro, el rey de los persas, era el dueño del mundo conocido de aquel entonces. Después los romanos lo vencen, le ganan. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Y termina la profecía de Isaías: yo te hice empuñar las armas sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente al occidente que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Encima de todo poder humano está el poder de Dios. Por eso hasta la Alta Edad Media, siguiendo los principios bíblicos, el rey debía ser ungido por el profeta, porque era Dios quien elegía a un rey al rey de su pueblo, en el caso de Israel. Ahora estamos nosotros justo en este día en que, un día antes que decidamos nuestro futuro democrático. Den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ya les he explicado brevísimamente la situación que vivían la Palestina en aquel tiempo, no solamente el pueblo judío, que hoy está en guerra con Palestina, con el pueblo palestino contra el pueblo judío. Den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El gran discernimiento que tenemos que hacer. Ya sabemos que la pregunta que le hacen a Jesús es una trampa. Pero Jesús sale de la trampa no con una mentira, sino con una verdad. Nadie es más que Dios, ni el César, ni el César. Por eso Jesús, si hubiera dicho en afirmativo, hay que pagar sí o sí el impuesto, corría el riesgo de aceptar que el emperador era un dios, porque en definitiva
Tanto la religión hebrea como la religión cristiana rechazaron los dioses paganos y muchos cristianos murieron mártires por no adorar los dioses paganos ni al emperador como Dios. Conocemos todos a San Miguel Arcángel en la lucha contra el demonio. Micael, o Miguel, o Michael en inglés. Micael quiere decir ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y Miguel se enfrenta contra las fuerzas del mal con esa frase: ¿quién como Dios? Nadie como Dios, nadie por encima de Dios. Por eso el cristiano es uno que tiene que defender con uñas y dientes, o como se decía antes, a capa y espada, los principios de nuestra fe, los valores de nuestra religión. No porque somos fundamentalistas o porque tenemos ideologías, sino porque creemos en el Evangelio. Me vino recién la imagen de Miguel, ¿quién como Dios? Que sepamos defender, jóvenes, adultos, educadores, maestros, profesores, padres, los valores del Evangelio, como nuestros santos, como nuestros mártires, como Francisco de Asís, como Santa Clara, con la verdad, con la paz, con la justicia, con la caridad. Que así sea.